Buenos días, estudiantes del grado 4 del Colegio General Occidente. Les habla su docente Maximiliana. En el día de hoy vamos a hablar sobre el género dramático. ¿Qué es el género dramático? El género dramático es una clase de género literario en el cual se representa una situación o conflicto a partir del diálogo de los personajes que participan en dicha representación. En el género dramático podemos encontrar algunos subgéneros, de los cuales podemos mencionar la tragedia, la cual generalmente muestra una historia o situación triste. El protagonista tiene que atravesar por situaciones adversas. Generalmente al final se presenta un desenlace fatal para el protagonista. Otro subgénero que se puede mencionar es la comedia. En la comedia se cuentan hechos o situaciones cómicas. Las representaciones también en alguna parte de escena muestran representaciones graciosas con el fin de divertir al espectador. Y tenemos el drama, que el drama combina situaciones cómicas y de tragedia. Es decir, que podemos encontrar situaciones adversas o situaciones difíciles por las cuales el protagonista debe pasar, como también podemos encontrar situaciones jocosas y divertidas en la presentación. Bueno, existen diferentes tipos para representar el teatro. Entre ellos encontramos la pantomima, que este tipo de teatro no utiliza diálogo entre personajes. Toda la representación está basada en los movimientos gestuales y físicos, es decir, la comunicación se hace mediante movimientos. También tenemos el teatro de títeres y marionetas, en los cuales los actores son reemplazados o sustituidos por muñecos. Los muñecos son quienes cuentan la historia que se quiere mostrar. Generalmente, pues en este tipo de teatros, las situaciones que se muestran son situaciones de la vida cotidiana de los seres humanos. También tenemos otro tipo de teatro, que es el teatro de sombras. Este tipo de teatro tiene su origen en China e India. También en este tipo de teatro se utilizan muñecos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre títeres y marionetas al de sombras? En el teatro de sombras los muñecos no son vistos por los espectadores, ya que solamente se observa la sombra que se proyecta a través de una pantalla. Tenemos también el teatro negro. Este tipo de teatro utiliza diferentes efectos visuales para lograr una ilusión al espectador de diferentes objetos animados. También utiliza en este tipo de efectos muchísimo el color. Busca que el color llame mucho la atención en los espectadores. Y está también el teatro callejero. Esta clase de teatro eh, se hace al aire libre en espacios generalmente públicos. Este tipo de teatro puede utilizar escenografía o definitivamente no hacer uso de ella, y eso no afecta el desarrollo de la representación teatral. Bueno,
Es importante tener en cuenta que en el género dramático también se mantiene una estructura. Esa estructura cuenta con tres partes importantes. La primera parte, la presentación del conflicto, es el momento en el cual se inicia la obra, donde se presenta el protagonista y se da inicio a la situación que se quiere representar. La segunda parte importante de esta estructura es el desarrollo de la acción dramática. Este es el momento donde se complica la trama, donde se percibe mayor tensión, donde los protagonistas empiezan a experimentar diferentes situaciones de problemas, porque es el momento en el cual se va desarrollando esa acción dramática. Y el último, también de gran importancia, es el desenlace de la acción dramática. En este momento es donde se resuelve el problema que se ha venido tratando a lo largo de la representación dramática y el conflicto desaparece. También es súper importante tener en cuenta que se deben utilizar algunos elementos propios del género dramático. Entre esos elementos podemos encontrar los actos. Los actos son cada una de las partes que componen esa obra teatral. Tenemos también las acotaciones. Estas acotaciones son indicaciones técnicas dadas a los actores de la obra. Estas indicaciones las da el dramaturgo o escritor de la obra. ¿En qué consisten esas indicaciones? Les dice a los actores la forma como se debe actuar en las diferentes escenas. Otro elemento supremamente importante son los personajes. Estos personajes son fundamentales, ya que ellos son los encargados de hacer realidad la acción o situación del conflicto dentro de la puesta en escena. Estos personajes son representados por los actores de la obra. Y un elemento supremamente importante en el género dramático es el guión teatral. El guión teatral es el escrito en el cual se basa la obra teatral. Este escrito también tiene que tener unas partecitas, unos elementos supremamente importantes que se los voy a mencionar a continuación. Tenemos el nombre de la obra. El guión teatral debe contar con un título de la obra, el cual se encuentra en la parte superior o inicial. Enumeración de los personajes. Se tienen que especificar los nombres de los personajes que van a participar en la obra de teatro. Descripción del escenario. Se describe de forma muy detallada las características que debe tener el escenario dentro de la obra. Cuenta también con el Parlamento. El Parlamento es el texto o las líneas que debe decir cada actor. Bueno, acá tenemos un ejemplo de guión teatral. Podemos observar en la primera parte que se encuentra el nombre de la obra de teatro, Viviendo la búsqueda de Atlantis. A continuación, se enumeran los personajes que vamos a encontrar en esta obra. Profesor James José Julieta Pamela. Encontramos también una participación del narrador. En esa participación que hace el narrador se hace una breve descripción del lugar donde se encuentran los personajes.
contamos con el parlamento que dicen los personajes. Entonces, uno de los parlamentos es lo que dice el profesor. Estimados palomillas del saber, se me ha ocurrido que ustedes empiecen aún a leer una corta y magnífica novela de 1500 hojas nada más. También podemos observar que dentro del guión teatral aparecen unas acotaciones. Esas acotaciones, como ya les había mencionado, son las indicaciones que da el autor de la obra para que los actores realicen y la obra tenga mayor movimiento, mayor interés. Esas acotaciones las vamos a encontrar dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque se convierten solamente en indicaciones. Al encontrarlas en paréntesis, el personaje, el actor que va a decir este parlamento, va a entender que esta parte que encuentra en el guión teatral no la tiene que decir, sino hacer. Bueno, y algo supremamente importante que no se puede dejar de lado es el montaje de la obra teatral. Los elementos que se deben tener en cuenta para este montaje son la escenografía, la iluminación, el vestuario y el maquillaje de los personajes. ¿Por qué son tan importantes estos elementos? Son importantes porque en el momento de la presentación de la obra, estos elementos son los que hacen que el espectador muestre muchísimo interés o sencillamente abandone el interés por esta obra. Por esta razón, la escenografía va a ser la forma o los elementos que se van a utilizar para decorar el lugar en el cual se va a representar esa obra de teatro. Se deben tener en cuenta muchísimos elementos para que este lugar se haga más interesante al espectador y evoque una representación más realista de la obra que se va a mostrar. Tenemos la iluminación. La iluminación hace que esta escena o que la obra de teatro cobre vida o sencillamente se opaque a lo largo de su representación. La iluminación puede ser enfocada en las diferentes escenas que se presentan o captar la atención en un personaje en específico. Cabe resaltar que esta iluminación o este elemento de iluminación se utiliza cuando las obras de teatro son presentadas en un lugar cerrado. El vestuario. El vestuario de los personajes va a representar o va a estar relacionado a la situación que se quiere mostrar. El vestuario hace que el personaje sea también más realista. Con el vestuario, el actor logra captar la realidad del personaje que quiere representar. Y finalmente el maquillaje. Este maquillaje que se utiliza en los personajes va de los tonos claros, oscuros. Es muy expresivo, busca la armonía de los colores, busca llamar la atención, salvo en el teatro de pantomima, pues que el único maquillaje que se utiliza aquí posiblemente va a ser un tono blanco en el rostro de los personajes. Los demás tipos de teatro utilizan un maquillaje muy llamativo, un maquillaje que represente al personaje de la obra. Y vuelvo y repito, la idea de estos elementos al momento de montar la obra teatral es hacer
que sea muy real la situación y que el espectador vea dicho realismo y se vincule más, se interese muchísimo más por la trama que se quiere mostrar. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que este video sea de gran utilidad para el desarrollo de sus actividades. No olviden cualquier duda, escribirme al correo de castilblanco@fmsnor.org.